Hola, buenas. En este vídeo vamos a enseñar los primeros pasos cuando recibimos el equipo para ponerlo en marcha y hacer las 4 o 5 cosas que son casi obligadas. Sé que la propia página tiene vídeos de tutoriales y demás, pero he querido condensarlo todo en uno. Al menos mi impresión que después del unboxing, la impresión que me dio es que para un usuario de MSX, el que está acostumbrado solamente a eso, sería bueno pues un vídeo de esto que junte todo lo que yo he ido encontrando de varios vídeos en uno solo, para simplemente poder empezar, que sea amigable a lo que está acostumbrado. ¿Ok? Así que vamos a empezar desde el cero absoluto. O sea, esto viene con una tarjeta que recomiendo, que me acabo de comprar, para que veáis bueno, vamos a cargar la imagen. Bueno, os enseño la tarjeta, es esta, una SanDisk de estas. Y ahora os comentaré el porqué de esta tarjeta y no una micro SD. Pues tenemos el MSX, el VR, tenemos una tarjeta de estas SanDisk, puede ser cualquier otra, pero daos cuenta de una cosa. Esta tarjeta no es micro SD. Tiene dos ventajas. Voy a sacar la original, esta de aquí, la Samsung, esta es la que viene de origen. Bueno, aquí tengo una SanDisk que también me iba bien, de 32 GB, pero la original es esta, la Samsung esta. Esto tiene un adaptador. Este adaptador puede fallar, puede hacer falso contacto, bueno, pues no deja de ser un adaptador. Y como está expuesto al uso, o sea que podemos sacarlo y ponerlo, pues se puede quedar con la suciedad, puede dejar de funcionar. De hecho, este va demasiado suave. Y bueno, puede dejar de ir. Uno de los motivos por qué usar una SD, no una micro SD, ¿vale? Aquí tengo una, pero aquí tengo ya una extraída, también virgen, no tiene nada, absolutamente nada. Pues una de las ventajas es esa. Y otra de las ventajas es el espacio. No es lo mismo esto que esto. Esto tiene mayor espacio. ¿Qué diferencia puede haber con eso? Pues una de ellas es la velocidad de transferencia. 120 megas por segundo, a un precio de 6,90 € me hace que ha costado, con envío y todo. O sea que la diferencia es abismal. Sí que las hay en pequeño con esta velocidad de transferencia, pero son más caras. Esto es más barato y aparte que, por lo que he dicho antes, el VR permite acceso a estas tarjetas, así que ¿por qué no? Es de 32 GB, igual que la original, y poco más que contar. Vamos a hacer el primer paso como si no tuviéramos nada en la tarjeta SD. Os lo voy a enseñar desde cero. Y vamos a cargar una imagen, la imagen que viene en la página web del VR, que os lo voy a enseñar también. La descargamos y cómo colgarla aquí, ¿vale? Para poder iniciar por primera vez. Pues pasamos a la pantalla del PC y os explico. Bien, pues ya estamos en el PC. Voy a enseñaros una cosa. Primero de todo, os pongo aquí la página web del VR. Este PC tengo el Linux Mint, ¿vale? Que es Linux, ¿ok? Pero puede ser un Windows, no, por eso no es problema. El Linux, la ventaja que tiene, pues os lo he puesto, es que es la copia directa, o sea, es que es tan fácil como casi arrastrar un archivo. Pero en PC no os preocupéis, que también tenéis solución. En PC tenéis que bajaros esto, el Win32 DC Imager, y ahí es un programa bastante sencillo, ¿vale? Bueno, aquí te sale la imagen, no sé si se puede ampliar. Sí, se deja ampliar. Ponemos la imagen aquí, le decimos el soporte, la unidad, que cuando pongamos la tarjeta no la va a detectar. Y nada, tan fácil como decirle write, aquí está el write, aquí lo tenemos, write, y lo escribe. Hace el proceso y cuando acaba ya tenemos la tarjeta grabada con la imagen, ¿vale? La otra opción, pues es a través de Linux, que es lo que voy a explicar yo ahora, que es mucho más sencillo todavía que esto, aunque esto es sencillo, ¿eh? O sea, ponemos la imagen aquí, seleccionamos la unidad, grabar y a esperar. Y se espera nada, 5 minutos, no tarda más. Vamos ahora primero a descargar la imagen, ¿vale? Esta es la página del MSX VR. Hay un sitio donde pone recursos. Le damos a recursos y sale imagen SD 4 GB. Esto pues le damos y se empieza a descargar. Yo ya me lo he descargado, ¿vale? La versión es la última que haya. En mi caso ahora está esta. Cuando veáis el vídeo, pues supongo que habrá la misma, una más avanzada, seguramente, que bueno, irán avanzando. O sea que como va tan rápido, porque hay tantas actualizaciones últimamente, pues será otra. Bueno, por la que haya, pues la descargáis y obtenéis esto. Ok, yo tengo aquí dos versiones, la primera, que es con la que me venía el MSX, y la segunda, que es esta, que es la que
que coincide con esto, 16187, que es esta, ¿vale? Bien, pues en Linux es tan fácil como ya lo veréis que es facilísimo. Yo ahora voy a coger un adaptador de SD a USB, lo enchufo, ¿vale? Ya me lo ha detectado, me lo detecta con un volumen normal para poder escribir cosas. Siempre están puestos en FAT32 o sí. Si le damos a propiedades, bueno, 32 gigas, ¿ok? Pues esto, en Linux es tan fácil como hacer lo siguiente. Le damos a la imagen, una vez solo, le damos al segundo botón, y aquí hay un sitio donde pone crear una memoria de USB de arranque. Le damos, te dice, bueno, pues este es el archivo de imagen, le dices la unidad, que solo hay una ahora mismo con pendrive, si quieres le damos a detalles para que vaya generándola, y escribir. Y aquí ponemos la contraseña como siempre. En Linux, cuando pedimos algo así de riesgo, pues nos pide privilegios. Le damos a aceptar y ya ha empezado. El WinDisk Imager o el de Windows es parecido, ¿eh? Tampoco tiene muchos más pasos. Pero bueno, aquí es que ya te viene ya en el segundo botón, ya te sale diciéndote es la ventaja esa, que te sale preguntándote que esto, y aparte que va un poquito más rápido aquí, ¿vale? Y nada, vamos a esperar. Si un caso paso el vídeo para adelante. Bien, ya está acabando. Y en cuanto acabe, pues seguimos. Ok. Vale. Cerramos. Expulsamos y tenemos para... No está. En Windows igual, hacemos lo mismo. Sacamos el pendrive. Ok. Y ya tenemos la tarjeta. La ponemos en el MSX VR. Encendemos el VR, pero primero vamos a poner la pantalla. Yo tengo aquí una pantalla que es HDMI, aparte del ordenador. Me soporta varias entradas. Entonces me voy a HDMI, lo selecciono y encima tiene altavoz, o sea que lo tiene todo. Encendemos el VR. La primera vez tardará un poco más porque ahora hay una partición de 4 GB y la expande a 32. Entonces nos esperamos. Ahí lo tenéis. Ya he hecho la partición amplia, la percepción. Ya nos ha cargado el VR por primera vez. Voy a coger un poco la pantalla para que ocupe toda la pantalla y no nos perdamos detalle. Y bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Necesitamos un ratón, por supuesto. En el VR no meter ningún cartucho. La primera vez lo ponemos en vacío. Tal cual. Y esta es la presentación que tiene, que es un entorno gráfico que se parece al Windows, de hecho es una especie de Linux. Y bueno, aquí tenemos el entorno este que no está tan amigable como el MSX, ¿vale? Luego lo vamos a hacer que se parezca a un MSX de verdad, y vamos a hacer que cuando arranque, pues nos arranque el MSX. Pero primero vamos a hacer todo lo que voy a decir para que, bueno, lo tengamos configurado de la manera más cómoda posible. De momento no hay nada, lo que vamos a hacer lo primero es configurar el Wi-Fi. Eso es lo primero. Lo estamos poniendo en pantalla HDMI, ¿ok? Si lo queremos pasar a TV, lo podemos hacer, pero lo explicamos luego, ¿vale? Primero, en una pantalla HDMI hacemos todo esto. En la TV, la primera vez que lo enciende se verá en blanco y negro. Se puede también usar y luego ya si un caso ya vamos a la configuración. También puedes configurarlo desde ahí, pero bueno, después podemos adaptarlo ya directamente a una TV, aquí con unas opciones que hay, que ahora las enseñaremos luego. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues conectarlo por dos vías, por red o por Wi-Fi. Si le damos al icono del Wi-Fi, tenemos aquí red que no hay y Wi-Fi que no está activada. Entonces la vamos a activar. La activamos, le damos y vemos que el icono no está puesto el clic activado, ¿vale? Le damos este y tenemos estas dos, VPA PSK, VPA2 PSK. Probar las dos. Si yo probé esta, la mía es esta, o sea, mi red es esta, pero se ve que aquí hay un bug que supongo que se solventará y con esta me funciona, pero con esta no, me sale failed, ¿ok? Cuando meto el password. Así que yo voy a poner esta. Pero bueno, ya digo, vosotros podéis probar cualquiera de las dos. Aquí lo que suelo poner es el nombre de mi red ya directamente. ¿Ok? Le hicimos net. Este es el nombre de mi red, ¿vale? Y si no lo sabéis, dejadlo en blanco. También lo podéis seleccionar, pero yo ya se lo digo y así lo tienes más fácil, ¿vale? Le damos a aplicar. Dice que va, pues obviamente va a reiniciarse. Le decimos que sí y reiniciará. Ya está reiniciando. Y ya tenemos, ahora en principio lo que ha hecho es cargarse los drivers de la red, o sea, ha hecho la carga de la red y ahora sí que tendremos red.
¿ok? Le damos a Scan y debe aparecer todas las redes disponibles que hay en la periferia. Tarda un poquito, porque está escaneando todas las redes. Ahí las tenemos. Yo ya, como le he dicho que la mía es esta, pues ya me aparece en otro color. Pero ves, la puedes elegir aquí igualmente. Entonces, en cuanto le demos, nos va a pedir el password. Tenerlo a mano. Y le vamos a decir conectar. Y aquí ponéis vuestro password. Si aquí habrá una mejora. Mira, os lo voy a hacer de la manera más sencilla porque aquí lo que pasa es que si os equivocáis, el password no se ve. Sale con asteriscos, ¿ok? Entonces, pues no sabéis si lo has puesto bien o mal. Entonces, si queréis asegurado de ponerlo bien, vais aquí a Text Editor. Y esto me va muy bien. Aquí ponéis el password. Aquí se ve el password, ¿vale? Yo he puesto aquí uno al azar. Haces Control C o editar, copiar. Control C. Y le decís Close. No quiero saber el documento. O lo dejáis en segundo plano, por aquí por VR, están todos los planos. O sea, todos los planos de las aplicaciones que están en funcionamiento. Podéis elegir por aquí también, ¿vale? Y vamos aquí a conectarnos. Entonces, a la hora de conectarnos, le decimos conectar. Y aquí en el password, pues Control V de toda la vida. Y así podemos poner el password sabiendo qué es lo que es, ¿ok? Yo lo voy a poner a mano. Damos al OK. Y si os aparece esto es que parece que va bien la cosa. Si os sale aquí File, probar el otro VPA, ¿vale? El 2. Y nada, ya estamos conectados en principio. Ok, nos ha cambiado la hora, por lo tanto, en principio parece que ya está conectado. Si está conectado no suele aparecer aquí la IP. Y esto entre corchetes, o sea, significa que hay conexión, ¿ok? Para comprobarlo, vamos aquí al Telnet, por ejemplo. El Telnet nos permite conectarnos a través de una BBS. Aquí estáis para MSX directamente. Le damos al OK y si conecta, ¿ves? Vemos que está conectando. Vale, significa de que tenemos conexión a Internet. ¿Ok? Para salirse de aquí, le damos al botón menú y salir. Y mira, aquí os voy a decir lo del VR. ¿Ves? Que tenemos aquí para elegir dos. Podemos ponerlo en segundo plano y demás. Pero bueno, como esto no lo vamos a usar más, salir. Ahí tenéis el BBS de ISPA MSX. Si queréis entrar y chafardear y demás, podéis hacerlo. Ningún problema. Ahora lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos conexión a Internet es actualizar por si acaso. Vale, empieza a actualizar. Le dices que sí, que vamos a actualizar. Y actualizamos. Y él va chequeando y demás, va haciendo. Y pues le dejamos hacer. Bien. Nos dice que si queremos actualizar 38 archivos, le decimos que sí. Dice que quiere reiniciar. Esto es otra manera de actualizar. No es la actualización 100% completa, porque no actualiza todo el sistema, pero sí que actualiza los archivos del VR. Entonces, si no nos dicen lo contrario en la página, lo hacemos así, que va mucho más rápido. Es que si no, si lo hacemos de la otra manera, lo perdemos todo, ¿vale? Porque si machacamos la tarjeta, pues lo perderíamos todo y tendríamos que hacer todos los pasos de este vídeo otra vez. De esta manera solamente, pues como actualiza los archivos que son necesarios, vamos a decirle que sí, pues nada, nos mantiene la configuración que tenemos. Vuelve a reiniciar. Ahí lo tenemos. Y listos, ya tenemos actualizado el VR con lo último. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a coger y a descargarnos todas las ROMs de todos los MSX, todas las BIOS ROMs. Con eso tendremos la ventaja que luego cuando elijamos máquina, que ahora lo enseñaré, pues no tenga que estar todo el rato descargando cosas. Sí que es cierto de que cuando elegimos máquinas, si es un Spectrum y eso, sí que sigue descargando alguna ROM, ¿vale? Pero todo el catálogo de MSX ya no te pide nada. Si quieres, os lo enseño primero, lo de la máquina. Lo de la máquina es cuando entramos aquí en configuración y seleccionamos la máquina que queremos ejecutar. La máquina es el MSX o cualquier otro ordenador. Nos aparece todo esto. ¿Ok? No he dicho nada, pero la resolución también se puede cambiar de la pantalla, pero yo dejaría esta, que es la de 800 x 600. Es la más compatible, ¿ok? Pues aquí cuando elegimos la máquina, pues ponemos ejemplo, yo qué sé, el Turbo R GT, le damos y le decimos ejecutar. Bueno, aquí sale aquí el Turbo R dibujado. Le damos a ejecutar. Nos va a salir esto. Que responsabilidad de la descarga del archivo, todo eso, y encima te va a pedir ROM a ROM, te va a pedir que le des al vale todo el rato.
Entonces, vamos a hacer una manera de que todo eso ya se nos quede dentro, o sea, que nos lo descargue todo de golpe, porque si no lo va haciendo uno a uno, y aparte, vamos a darle a cancelar, todos les pasa lo mismo, ¿ok? Así que vamos a hacer eso, vamos a hacer una carga masiva de ROMs. Esto se hace de la siguiente manera, que es muy fácil también. Cerrar. Después, una vez que lo tengáis todo configurado, no os preocupéis por todo esto, ¿vale? Os parece difícil esto ahora, pero bueno, que una vez que lo tengáis todo configurado, os tendréis un MSX lo más parecido a vuestro antiguo ordenador. Yo estoy haciendo este vídeo simplemente por eso, porque sé que hay mucha gente de que este entorno no es amigable para lo que está acostumbrado en un MSX. Entonces, este vídeo es para eso, para dejarlo lo más parecido a su antiguo MSX. O sea, para que el salto no te sea tan abismal. Siempre tendrás esto detrás, sí, eso seguro, pero al menos que la pantalla principal te venga algo que tú te acuerdas, que te suena, que te es conocido, ¿ok? Bueno, sigamos. Vamos al VR2. El VR2 es como el MSX2, pero mucho más potente, más expandido y con todas las funciones del VR. Y aquí acepta instrucciones especiales. Y aquí una de ellas va a ser lo que le vamos a poner para que nos cargue todas las ROMs. Bien, pues ponemos la siguiente instrucción para cargar todas las BIOS. PKG en mayúsculas, barra, install, espacio, system, guión bajo, vmachines, guión bajo, ROMs. ¿Ok? Esto lo ponéis tal cual y le dais al enter. Y entonces aquí ves que lo pone descargar todas las BIOS. Ok, le decimos que sí y así ya nos deja de marear con este comentario y tenemos siempre todas las BIOS. Empieza a descargar, esperamos y poco más. ¿Ves? Ya lo tenemos. Antes de salir, si hacéis ver, que es para saber la versión de tu MSX y demás, aquí te sale todo. Y sale, bueno, aquí jacks y bueno, sale todo por, bueno, el número de serie y etcétera, etcétera. Si hacemos exit, saldríamos, por ejemplo, esta es una de las maneras. Se puede hacer todo, se puede hacer por muchas maneras. Vamos a lo siguiente que vamos a hacer, es adaptarnos esto a nuestro MSX. Entonces aquí en configuración podéis elegir un montón de cosas. Por ejemplo, el de inicio, vamos a empezar a configurar. Cómo quiere arrancar, en modo VR System, que es lo que veis ahora. Ok, le podemos decir que no, queremos pues una máquina virtual, por ejemplo, que una máquina virtual es un MSX nuestro de la época, detectar cartuchos. Ok, y le decimos, pues por ejemplo, que sea pues un Turbo R. Aquí lo tenemos. Ok, y así nos arrancará siempre igual. Ok, vamos a guardar. Ya tenemos guardado el inicio. Vídeos. Por lo que hemos dicho, la salida HDMI. Si queremos salida TV, daríamos aquí a la salida de TV y pondríamos las resoluciones. Bueno, esto no lo tocaríamos. Quitaríamos lo de forzar digital. Cuando lo pones en modo TV, salen las resoluciones de una televisión. Entonces están los 4 tercios, que ese es el típico. PAL, a mí me gustaba 4 tercios PRS PAL, parecía que la pantalla era más completa. ¿Okay? Más grande y más completa, se parecía más a lo real. Yo seleccionaba eso y bueno, a mí me funcionaba. Una vez que seleccionas eso, deja de ir al HDMI, ¿eh? Y cuando quitas la forzada de la salida digital, lo de forzar la salida digital, si lo quitas, se ve en color ahí en la TV. Si lo pones, se ve HDMI y se ve el otro, pero el otro se ve en blanco y negro. Lo que es en PAL se ve en blanco y negro. Entonces hay que quitar la salida HDMI, la salida digital. ¿Ok? Bueno, esto es el vídeo. A ver qué hace. ¿Ves? Ya nos tiene el tema este de tipo MSX1, con todo fondo azul. Y nos arranca el Turbo R, que esto ya es más amigable. Al menos para la gente acostumbrada a un MSX. Aquí lo tenéis. ¿Que queréis entrar en el menú? Ningún problema. Está la tecla menú siempre activa. Eso siempre está activo. Si le dais, aparece. Y si aquí cogéis, decís exit, vais al VR2. ¿Vale? Y aquí en programas, si le dais a System, volvéis al sistema. ¿Ok? Incluso podéis hacerlo directamente. Y ya estáis aquí otra vez. Pero ya por defecto os arranca aquello que es lo amigable para vosotros. ¿Ok? Configuración de nuevo. Y vamos
a máquinas. Aquí podemos elegir la que queramos. De máquinas virtuales, podemos coger el VR, podemos coger el 8250, la podemos ejecutar aquí directamente. Ok, y nos ejecuta el MSX. Global Basic. Ok. Y vamos, funciona todo. Pero si queremos cargar a un juego y otra cosa, ahora explicaré cómo hacerlo. Al menos la manera más rápida. Siempre pulsamos tecla menú y nos salen las cosas del menú. Desde aquí podemos cargar discos, cartuchos y resetear la máquina. Ok, aquí en Run le damos Reset y ¿ves? Si damos Reset volvería a arrancar. Ok. O sea, muy fácil, no tiene ningún misterio. Y lo bueno que tiene es que directamente ya nos arranca aquí en MSX y podemos hacer lo que queramos. Incluso podemos hacer que directamente nos arranque con un disco de MSX2 y así vamos al 2.2. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Incluso cargar cintas de cassette y podemos incluso usar un cassette real. O sea, enchufárselo en la entrada de audio y en el remote y poner use real tape. ¿Ok? En el VR... ¿Ve lo que decía? Que os aparece aquí. Podemos saltar de pantalla a la que queramos. Podemos ir a la configuración y continuar por donde lo habíamos dejado. Incluso, pues cerrar alguna de las que teníamos antes, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y así con todas las máquinas. Esto es fácil. Podemos poner toda la que queramos. Y siempre que sepamos siempre que de inicio tenemos la que hemos elegido que arranque al principio del todo. En modo Virtual Machine, y siempre hemos dicho que arranque un TurboR. ¿Ok? Podemos poner que si ponemos VR System es lo que tenemos por defecto cuando teníamos la tarjeta virgen. Bien, yo creo que aquí no le vamos a dar más. Hay otros sistemas, que lo sepáis. Está el Spectrum, está como de 64, si queréis lo cargamos. Estos creo igual que me van a pedir ROM porque no son MSX y creo que no están, ¿ves? Me piden la ROM. Pero tú dices, vale, siempre que estemos conectados a internet y ya la tenemos, es muy rápido. Ok, pero esto solo lo hace la primera vez. Otra vez menú, exit y listos. Fácil, ¿no? Es sencillito. ¿Vale? Para saber que no estamos en ninguna más, solo está en System. Y aquí vamos a hacer una siguiente cosa. Vamos a ver el explorador de archivos. El explorador de archivos. Entonces aquí en el explorador de archivos esto es bastante poco amigable porque nos sale la C sin nada. En la C tenemos un espacio determinado, ¿vale? Hay 32 gigas y sobran 20 y pico, o sea que por espacio no será. Yo os recomiendo no usar la C. Bueno, sí, usarla para 4 cosas vuestras, sí, ¿vale? Por ejemplo, aquí ahora podemos crear una carpeta nueva. Eso sería lo primero que pondría yo aquí. Mis juegos, alguna cosa de esta. Vamos a ver qué ponemos. Mis juegos. Y dentro de esa tarjeta de carpeta, pues ir pues... Si le damos doble clic, estamos dentro de mis juegos, ¿vale? Lo pone aquí a la izquierda. Esto, para usar las 4 cosas comunes, pues va muy bien, ¿vale? Pero esto imagínate que en algún día hay que machacar toda la tarjeta entera o yo que sé, cualquier cosa, o se nos rompe la tarjeta, todo esto lo perdemos. Entonces, yo os aconsejo que uséis un pendrive. Y en el pendrive meter todos vuestros juegos. También lo coge y aparece aquí, ¿eh? Mira, vamos a probar, vamos a meter la tarjeta de la Flash Jacks en un pendrive, ¿ok? Incluso yo lo tengo así, una tarjeta SD y un adaptador, el adaptador de la Flash Jacks. Pues lo ponemos y ya veréis cómo aparece. Ok, ahí lo tenemos. Nos sale montada como unidad A y la unidad A pues ya tenemos nuestros juegos. Esto es la tarjeta que yo tengo de la Flash Jacks. Podemos seleccionar y haciendo doble clic en cada cosa se nos ejecuta, así de fácil. Así tal cual, 2 clics. Y nos ejecuta en el MSX que tenemos configurado, que es en el TurboR en este caso. Este es el track and field, por ejemplo. ¿Ok? Y si queréis salir, pues menú, exit. Si queréis cambiar de cartucho, también podéis cambiar por allí. Por aquí podéis hacer doble clic, o sea, tenéis un montón de maneras de acceder. Incluso por el VR2 podéis también ejecutarlo a mano, que eso ya hay mucho más tutoriales, pero bueno, yo estoy explicando así lo básico para que podáis arrancar y poco más. Los discos igual, o sea,
Por ejemplo, el Landmark, los DSK los ejecuta bien, ¿eh? Tiene que ser DSK. Si le damos a este, pues no lo ejecuta también. Nos arranca el MSX. ¿Veis? Pues también lo ejecuta esto. ¿Ves? Pues aquí lo tienes. Por ejemplo, ahora queremos, si le damos a la tecla menú, en el Disk A, ¿ves? Tenemos este. Bueno, vamos a salir de aquí. De momento que sepáis que los DSK los ejecuta directamente, incluso los zip. Yo aquí no tengo ninguno, pero los zip los ejecuta directamente. Os voy a enseñar algo muy útil, ahora que me he acordado de los zip. Bueno, también carga los archivos EVA. Voy a poner uno de estos que sí que va bien. Este. ¿Ves? También carga los EVA. Bueno. Muy bien. ¿Y qué más? Ah, sí, lo del zip. Yo aquí no tengo ninguna, también carga musiquitas, o sea, esto también lo carga, también carga músicas, VGZs. Bueno. ¿Qué más? Otra cosa, vamos a cargar una unidad de red. Hay una por ahí, si cuando veáis este vídeo no funciona, pues bueno, podéis buscar otra, cualquier otra. Pero que sepáis que todas las FTP de internet las podemos asociar con unidades aquí. ¿Ok? Ahora lo veréis. Incluso copiar y pegar a mis juegos lo que queráis. Vamos a hacer un ejemplo de cómo cargar una unidad de red automáticamente. ¿Ok? Bien, ahora cuando os va a explotar la cabeza, vamos a VR, vamos a montar un servidor FTP. En el momento de este vídeo, pues esto funcionaba, y supongo que seguirá yendo durante un tiempo, o eternamente. Pero que vamos, que dependemos obviamente del servidor este. Podéis hacerlo esto, tantos FTP de MSX que os conozcáis. O sea, podéis aplicarlo a lo que queráis de esto. Y va bien porque ahora veréis la increíble ventaja. Vamos al VR2. Vamos a verlo primero. Ponemos T2 puntos. Ok. Y ahora aquí vamos a poner el siguiente comando. Mount. Barra RW. Espacio. B2 puntos, que es la unidad donde va a aparecer. Y... Espera que no se sale dos veces. Y ponemos FTP. Punto. Vamos a coger que nos sugieren aquí en la página web, en el Guille, que ahora os enseño también qué es, que es una especie de foro, y para del MSXVR, y lo veréis un momento, pero primero vamos a cargar esto, library, cargar esto, punto DNS, me equivoco porque estoy mirando mal la pantalla que el teclado, .net, y aún no estoy acostumbrado a este teclado yo. Ok, pues aquí tenéis, apuntar esto. Aquí, pues nada, le damos al Enter y este servidor FTP, pues hay un montón de software para MSX y demás. Podéis buscar, ya digo, un montón de otros o cualquiera que conozcáis vosotros, lo podréis aquí y lo montáis. Aquí nos pide user, que en este caso es MSXVR, según nos dicen, y password MSXVR, ¿ok? Mountain, ok. Bueno, ya podemos salir de aquí. ¿Qué ha pasado? Pues nos ha montado internamente ese FTP y ahora cuando damos aquí deberíamos tener en teoría una unidad B. ¿Ok? La es del pendrive, la de mis juegos, esta que dijimos, y tenemos una B que es el FTP de internet. Y esto es una pasada porque, bueno, tarda mucho más, obviamente, es mucho más lento porque está accediendo a internet, pero cuando se despliegue veréis el servidor FTP aquí directamente, o sea, podéis ejecutar juegos directamente desde internet. ¿Ves? Aquí lo tenéis. Y aquí tenemos Upload y File Hunter. Vamos a poner de momento Upload. Y aquí tenemos varias cosas. Tenemos scripts de VR2. O sea, ejecutables. Esto que hemos hecho de, por ejemplo, de montar FTP, aquí lo tenemos ya directamente. De crear un disco. De salvar estados. Una pasada porque estamos haciendo directamente a internet. Tutoriales, para hacer un script, aquí test, hay un montón de cosas. Recopilatorios en cinta, aquí hay un disco que pone Benito, que es un usuario del Guille. Aquí está el Brunilda, por ejemplo. ¿Qué más tenemos por aquí?
los builds, test de audios, y después tenemos el File Hunter, que ahí creo que tenemos juegos y demás. A ver, vamos a probar. Sí, pues tenemos demos, Disk Magazines, manuales, imágenes, juegos, remakes, ROMs de sistemas, patches. Bueno, esto es como un FTP de internet, pero ya no los está incorporando aquí directamente. Por ejemplo, si vamos a juegos, por ejemplo, a ver qué tenemos por aquí. Pues mira, tenemos aquí de MSX1, de MSX2. Vamos a poner de MSX2. Hay DSKs, ROMs, binarios. Por ejemplo, en ROMs, pues tenemos unos cuantos. El Vampire Killer. Y antes decía lo del zip. ¿Ves? Porque están en zip. Cogemos, por ejemplo, el original, y le ponemos a doble clic y se ejecutaría, o hacer lo siguiente, lo podemos copiar y lo podemos copiar a mi C, a mis juegos, y pegarlo aquí, por ejemplo, y estamos pegados de internet directamente a nuestro MSXVR. Ok, y ahora si quiero lo podemos ejecutar y todo. Ejecutamos, le damos doble clic y se está ejecutando un zip. O sea, no es una ROM, es un zip que dentro está la ROM. El sistema automáticamente ya lo ha cogido. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Pues ahí está. Bueno, ¿de qué funciona? Vamos a salir, como siempre, exit. Bueno, ya veis un ejemplo de lo que tenemos conectado. En B tenemos internet, o sea, un FTP. En A tenemos nuestro USB, que también pueden jugar. Y después en C tenemos mis juegos, que me he copiado esto, por ejemplo. ¿Ok? Bien, pues a ver, yo creo que ya no queda nada más así como de partida para poder ya ir moviéndose. Insertar un cartucho es fácil, o sea, eso no voy a explicarlo, porque es insertar cartucho y encender la máquina. Si un caso, el tema del reset, el power, el reset, bueno, voy a enfocar un momento en el MSX para que lo veáis. Aquí tenéis todo lo verde, son los discos, la tecla de cana, el caps lock, o sea, no hay mucho que explicar. La unidad de disco cuando se enciende, varias unidades, el pausa, que está por aquí, ¿dónde estabas? Aquí, en este botón de aquí. Se pausa. Y suena ahí, y sale por pantalla también que pulsa el pausa. Vamos a quitarlo. Los botones no son de pulsación instantánea, o sea, tienes que dejarlo un par de segunditos. ¿Ves? Lo pones y sueltas. Entonces, y otra vez y sueltas. O sea, no es. Si le das de rápido no funcionan. O sea, tienen un tiempo. Supongo que para evitar rebotes y demás. Después tenemos el reset, que si hacemos un reset, haríamos un reset de la máquina. Controlado. ¿Ok? Ahora veis cómo se apaga la máquina se está apagando. Y aquí, pues. Se resetea, lo estáis viendo. Nos arrancaría ahora el turbo R que tenemos por defecto puesto. A mí personalmente prefiero entrar en System y yo luego ya manejarme, pero bueno, si vosotros os familiarizáis mejor con un MSX, pues lo podéis hacer así, ¿ves? Ahora yo voy a entrar en el Basic del turbo R, ¿ok? Y aquí las unidades, cómo van accediendo y demás, lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? El apagado, que es apagado controlado. Después tenemos una cosa de aquí, que esto me lío bastante, y aquí tenemos un interruptor. Este interruptor tiene enclavamiento, ¿eh? Lo acabo de quitar y sigue en marcha. Este interruptor dejarlo siempre en 1. O sea, como si no existiera, ¿vale? Este interruptor simplemente es para poder evitar darle al power una vez que está apagado. Pero dejarlo como si estuviera puesto siempre encima. Yo lo dejo siempre en on y usar el power como si fuera un PC, igual. Cuando le deis al power se apagará como un PC, es un apagado controlado. Y cuando está apagado y le vuelves a dar al power, pues hará un encendido controlado. Vamos a probar. Y esto siempre en 1, ¿eh? El interruptor, porque si no, este nos apagará, pero luego no nos encenderá. Es un poquito lioso. Se está apagando. Se apagó. Y ahora, pues, encendido controlado, otra vez al power. Vemos que vuelve a encender. Y empieza a arrancar. Esto es un apagado en frío, por lo tanto va a tardar un poco más, porque tiene que cargar todo el sistema operativo. Nada más, ¿qué vamos a explicar? Ah, sí, lo del VCC. Y entonces ahora dice, hostia, quiero colocar un cartucho.
se puede colocar en caliente y no hay que hacer las locuras que hacíamos antiguamente en los MSX. Si le damos al VCC, cortamos la alimentación. ¿Ves? Nos avisa y la alimentación ha desaparecido. En este estado podemos colocar un cartucho sin problema alguno. O sea que lo vamos a insertar. Ahí está. Y ahora le volvemos a dar. Entonces vuelve la alimentación al cartucho. Y así hemos extraído e insertado un cartucho de manera segura. Si ahora lo quisiéramos ejecutar, vamos otra vez a la pantalla. ¿Ok? Si ahora queremos insertar un cartucho, tan solo tenemos que coger, hacemos un reset como si fuera un MSX de verdad. Y nos cargará el cartucho. Arrancará el MSX. Nos detectará que hay un cartucho dentro. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? ¿Vale? Y ahora, si no queremos el cartucho, o si en un caso lo apagamos, queremos apagar la máquina, apagamos la máquina. ¿Vale? En cuanto se apague ahora la máquina, pues extraemos cartucho. Se puede hacer de muchas otras maneras, ¿eh? O sea, esta es la manera más a la antigua usanza, pero se puede hacer de muchas otras maneras. Podemos encender la máquina. Bueno, pues poco más vamos a enseñar. Yo creo que con esto ya lo tenemos. Vamos a ir ahora al PC a enseñaros el foro, el Guille, y poco más, ¿vale? Bien, aquí lo tenéis, es una aplicación que se instala, también se puede entrar por página web, y bueno, y aquí tenéis pues un montón de cosas, de foros, pues mira, es los FAQ en español, y qué más hay por aquí, hay vídeos del VR, lo que yo tanto he dicho que hay vídeos, aquí viene cuántos vídeos tenéis para poder aprender, software, también dudas, preguntas, del VR Basic, del VR2, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los bugs, también puedes meter los bugs por aquí, puedes crear un de esto y crear aquí un bugs, pero bueno, ya os he dicho que por el report, pues como que va bastante bien. Pero vamos, por aquí también, que os contesta, no solamente os tiene que contestar el personal de VR, sino también pues usuarios, demás. O sea que es bastante interesante que os deis de alta aquí y a partir de aquí pues aprender muchas más cosas. O sea, todo lo que he dicho en el vídeo está aquí y incluso, bueno, los accesos directos a los vídeos, pues aquí también los tenéis. Para configurar un Samba, que es para, bueno, la intro de Space Mambo, de cómo hacer un Space Mambo. El estado de los envíos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a acabar como empezamos. Vamos a poner la web de MSXVR y así acabamos como hemos empezado. Bien, espero que este tutorial os haya sido ameno. Al menos a mí me hubiera sido útil un tutorial así de cómo empezar, para poder tener al menos una noción básica de cómo arrancar ciertas cosas, cómo funciona el sistema y demás. Pues esto es todo, aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente tutorial, en el siguiente vídeo. Por cierto, si os gusta esto, pues bueno, todos los vídeos que voy haciendo, pues entrad en mi canal, echadle un vistazo y si os gusta, pues eso, suscribiros y poco más. Pues venga, hasta luego.